más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Gracias por acompañarme una vez más a su programa Más cerca de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El espíritu de Jezabel. Creo que es una de las fuerzas espirituales que ha venido azotando no solamente a la iglesia del Señor, sino también a los gobiernos, a los hogares, a las familias y al mundo entero. Es un espíritu que ha sembrado mucho temor y ha sembrado mucha persecución en medio del pueblo de Dios. Quiero que iniciemos este mensaje en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice de la siguiente manera: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ahora, aquí vemos algo muy importante, y es que Acab en su momento era el rey de Israel, pero en realidad quien gobernaba era Jezabel a través de la hechicería que influenciaba no solamente sobre Acab, sino sobre toda esa corte del rey y sobre toda esa nación. Ahora, Primera de Reyes 21-25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces Jezabel inició su poder hechicero desde su propia familia. Tenía cautiva la voluntad de Acab a través de la hechicería, y Acab no hacía nada sin la intervención de Jezabel. También podemos ver a través de la escritura que Jezabel, a través de la brujería, cambió el sistema político y religioso de Israel. Cambió la adoración al Dios soberano y eterno por la adoración a Baal y a todo el conjunto de brujería y de hechicería y de ocultismo que rodeaba esta deidad. Ahora, veamos otro versículo más acerca de este tema importante. Segunda de Reyes 9:22 dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces vemos cómo Jezabel representa el espíritu de persecución, de muerte espiritual y destrucción física de los siervos de Dios y de las iglesias. Jezabel se propuso destruir a los profetas del Señor para sustituirlos con los falsos profetas de Baal, y entre ellos persiguió de muerte al profeta Elías. Ahora, miremos algo muy importante, y es que Jezabel es un espíritu de persecución, y ese espíritu de persecución quiere generar en la vida del creyente muerte física o muerte espiritual. Aquí vemos cómo este espíritu ataca a los siervos del Señor. Los siervos del Señor representan a aquellos que levantan oración e intercesión para que el poder de Dios se manifieste en las iglesias, para que el poder de Dios se manifieste en la vida de las personas mientras se predica la palabra y mientras se ministra la presencia del Señor. Cuando este espíritu de persecución llega a un hogar, a una familia, a un gobierno, a una iglesia, lo que busca es destruir las columnas, destruir las personas que oran, que claman delante de Dios, las personas que tienen ese poderoso ministerio de intercesión, esas personas que día y noche están clamando para que la presencia de Dios descienda con poder y con autoridad. Fue tanta la persecución que generó Jezabel en Samaria y en todo Israel, que la gran mayoría de los profetas realmente fueron decapitados por esta mujer,
que quería destruir a aquellos que tenían la unción de detener las obras de las tinieblas a través de la oración. Recuerda que cuando hay una iglesia que ora, cuando hay un hombre o una mujer en medio de su casa que oran y que claman a Dios, los poderes de las tinieblas retroceden, restan autoridad a Satanás y a los demonios, ponen cerco y vallado de protección sobre su casa, sobre su iglesia, sobre su familia. Cuando hay personas que interceden y oran, realmente no hay forma como Satanás tenga poder destructivo sobre ese lugar donde hay clamor y oración. Pero cuando el espíritu de Jezabel se levanta para atacar con desánimo, con desaliento, con persecución, con enfermedad, para que las personas que oran y que tienen ese ministerio de oración se debiliten en la fe, para que no sigan clamando. Sabes que cuando cesa la oración, aumenta potencialmente la fuerza espiritual de tinieblas y la maldad es realmente más poderosa y más fuerte sobre la tierra. Por eso vemos naciones que tienen poca oración, naciones que tienen pocas iglesias que oran, que ayunan, que vigilan, y son naciones azotadas por el hambre, por la peste, por la violencia, por la destrucción, por la muerte. Mas existen oraciones o naciones, cuyas iglesias se levantan a clamar y orar. Ciudades, pueblos, familias se levantan a orar. Y son naciones cuya violencia está limitada, cuya persecución espiritual está limitada, porque hay un vallado protector que genera la oración a favor de aquellos que claman. Por eso el Señor dice en su palabra: busqué a uno que hiciese vallado, que orara a favor de la tierra, y no lo hallé, y por eso fue destruida. Y vemos entonces cómo el poder de la oración puede detener todo plan del enemigo y puede detener las obras perversas de maldad. Ahora, cuando vemos en la vida de esta mujer llamada Jezabel, vemos que también es un espíritu que concede a cualquier costo los caprichos de la carne de los seres humanos y planea cómo arrebatar la bendición de Dios de las manos de los que están bendecidos. Y es un espíritu que busca arrebatar la bendición, quitarte la bendición de las manos. Todo aquello que tú has construido con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, busca arrebatarlo, porque lo que este espíritu busca es complacerse a sí mismo, arrebatando las bendiciones de Dios de las manos de los hijos de Dios. Entonces vemos que Primera de Reyes capítulo 21 versículo 5 dice: vino a él su mujer Jezabel, y está hablando de Acab, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Ahora, Jezabel dijo: ¿no eres tú rey sobre Israel? Tú puedes hacer lo que quieras. Levántate y come, alégrate, porque yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y aquí estamos viendo que el rey se encaprichó por un pedazo de terreno que estaba al lado de su palacio, y era una tierra fértil, hermosa, y él quería poseerla, pero era herencia de un hombre llamado Nabot. Y este hombre simplemente no quería vender aquello que sus antepasados le dejaron como bendición en sus manos. Allí vemos entonces cómo Jezabel se levanta para tratar de arrebatar la bendición de las manos de este hombre, y planea algo. Y en el versículo 11: y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos que ella había enviado. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto.
perfecto. Así que vemos cómo la artimaña de esta mujer para arrebatar la bendición de manos de un hijo de Dios para entregársela a su marido a causa de un capricho y un deseo de su carne. Y vemos cómo Satanás se levanta a través de este demonio para arrebatar la familia, para arrebatarte a tus hijos, para arrebatarte tu economía, para arrebatarte las finanzas, para arrebatarte tal vez ese empleo, para arrebatarte las cosas que Dios un día te dio como parte de esa bendición, de ese legado que Cristo murió en la cruz para que fuera tuyo a través de su sangre preciosa. Entonces podemos ver también que Jezabel es un espíritu que aún prevalece en el mundo, en los gobiernos y en las iglesias, pero también en los hogares. Ahora veamos algo muy importante y es Apocalipsis 2:20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vemos unos aspectos muy importantes en esta palabra. Lo primero que podemos observar es que hay mujeres o también hombres que quieren tomar el control y usurpar el lugar de aquella persona que Dios llamó, sea al ministerio, sea al gobierno, sea cabeza del hogar. Jezabel es el espíritu que quiere lo que tú tienes. Y quiero repetir eso: Jezabel es el espíritu que quiere lo que tú tienes. Números 16:8 dice: Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Acercadnos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. Procuráis también el sacerdocio, por lo tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y aquí vemos un ejemplo claro cuando se levanta ese espíritu demoníaco que operó en esta bruja llamada Jezabel. Y vemos cómo Coré se levanta contra Moisés y Aarón. Coré hacía parte del pueblo de los levitas, los cuales se encargaban de adorar a Dios y de preparar todas las cosas en el lugar santo de reunión. Mas sin embargo, ellos querían otro título más. Ellos querían ascender por encima de Dios, por encima de los líderes que el Señor había puesto. Así que se empezaron a crear una rebelión en contra del sacerdocio de Aarón, y empezaron a murmurar contra Aarón, empezaron a murmurar contra Moisés. Y me pregunto, ¿cuántas personas se levantan a murmurar en medio de tu familia, en medio de tu iglesia, en medio del lugar donde trabajas, en medio de ese lugar de gobierno, y murmuran porque simplemente quieren la posición donde Dios te puso, y murmuran y empiezan a tratar de dañar lo que Dios te entregó, la posición donde Dios te puso? Ese espíritu usurpador quiere lo que es tuyo, pero en el nombre de Jesús reprendemos ese demonio que usurpa la posición donde Dios te ha puesto, ese demonio que quiere esa silla donde tú te sientas, ese demonio que quiere la familia que tú tienes, ese demonio que quiere el lugar del ministerio que tú ocupas. Debemos en el nombre de Jesús tener discernimiento sobre aquellas personas que, a pesar que están cerca, o a pesar que son colaboradores o que ayudan en las cosas que hacemos, pero tienen en su corazón enfermo y desean lo que tenemos, lo que Dios nos ha entregado. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, el Señor derribó esa fortaleza espiritual
espiritual que Coré había levantado en el pueblo de Dios para tratar de derribar el mandato que Dios le dio a Moisés y Aarón. Pero también vemos que Jezabel es un espíritu que profetiza falsedad y mentira, afirmando estar inspirada. Dice: el Señor me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Y dice: el Señor me mostró, cuando Dios no ha mostrado nada. Dan falsas revelaciones, enseñanzas que tratan de manipular la voluntad de las personas. Entonces vemos cómo ese espíritu se levanta realmente en medio de congregaciones y empiezan a hablar en nombre de Dios y a decir: Dios dijo, Dios me mostró, Dios me mostró esto acerca de ti, Dios me dijo esto acerca de ti. Pero la palabra dice en Ezequiel 13:7: ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dios dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Y mire lo que dice la palabra. Cuando hay una persona que se levanta a decir Dios dijo, Dios me mostró, no es otra cosa que un espíritu de adivinación, cuando Dios no ha hablado, cuando Dios no ha mostrado nada. Y debemos tener mucho cuidado con esas manifestaciones proféticas, porque muchas veces esos espíritus lo que tratan es de traer confusión a la iglesia, tratan de traer distracción a la iglesia, pero ante todo de traer falsas enseñanzas, falsas profecías, falsas doctrinas, mentiras, para que el pueblo de Dios se desenfoque, pierda la visión, para que tú pierdas el norte, lo que Dios ha dicho acerca de ti, de tu propósito en esta tierra. Entonces, cuando leo este versículo, dice: ¿acaso no has visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Dios lo llama visión vana y adivinación mentirosa cuando hay falsos que se levantan a decir lo que Dios no ha dicho. Debemos tener ese cuidado y ese discernimiento de Dios para que Dios nos revele cuáles son esas personas dentro de la iglesia que no profetizan, sino que tienen ese espíritu de adivinación, ese espíritu de Jezabel, ese espíritu de manipulación. Y mire, recuerdo en un lugar donde se desató un espíritu de profecía y empezaron muchas personas a profetizar, y creo que la mayoría de ellos el Espíritu Santo las usaba y podían profetizar y era de parte de Dios. Pero también recuerdo cómo una persona tomó a otra y se la llevó a un lugar y le dijo lo que quería que fuera a decir a un hogar de unos creyentes de esa iglesia de la cual estoy hablando. Y recuerdo muy claramente cuando esa persona manipuló a una de esas personas que profetizaba en ese momento en la iglesia y le envió con un mensaje falso, y esa persona fue a hablar falsedad, mentira, adivinación, visión vana a esa familia, tratando de confundirlas, tratando de robar el propósito de Dios para ellos. Y sabe, eso es condenado por Dios. Debes tener cuidado al decir Dios me dijo, debes tener cuidado al decir así dice el Señor, porque estás jugando con algo muy sagrado, estás jugando con la palabra de Dios, estás jugando con el nombre de Dios, estás jugando con las verdades espirituales que operan en el mundo del reino de los cielos. Y por lo tanto debemos tener cuidado cuando nosotros queremos expresar cosas que en realidad Dios no ha dicho, pero para manipular la situación, para hacer que la situación venga a nuestro favor, decimos Dios me dijo. Tengamos cuidado, por favor, con este tipo de cosas. Pero también Jezabel, como había dicho antes, es un espíritu asesino que mata espiritualmente a las iglesias y a los hombres y mujeres de Dios. Y la palabra dice que Jezabel era un espíritu que enseñaba y engañaba.
y seducía a los siervos de Dios para cometer actos de inmoralidad sexual. Y son esos espíritus que se esconden detrás de hombres y mujeres en la iglesia, que seducen y que generan seducción y que generan deseos y despiertan deseos sexuales y sensuales en la vida de las otras personas. Y lo que buscan es hacer caer a aquellas personas que tienen un nivel ministerial altos, para destruirlos, para derribarlos, para no permitir que la obra de Dios continúe a través de ellos y se pueda llevar a cabo a través de sus vidas. Y la palabra dice que ese espíritu de Jezabel debe ser confrontado y debe ser sacado de en medio de la iglesia y de en medio del hogar. Y me pregunto cuántas personas se levantan en tu hogar tratando de usurpar, tratando de destruir, tratando de dañar y de robar las bendiciones que Dios te ha entregado. ¿Cuántos espíritus de esta forma se levantan contra ti en medio de la empresa donde trabajas, del lugar donde desempeñas, de tu negocio, tratando de robar la bendición de Dios de tus manos? Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaramos por el poder del Espíritu Santo que todo espíritu, que toda fortaleza, que todo demonio que opera a través de esta fuerza espiritual de maldad, lo reprendemos de nuestro hogar, lo reprendemos de nuestra familia, lo reprendemos de las iglesias, lo reprendemos de los gobiernos, lo reprendemos, Señor, de todo lugar donde tiene influencia. Señor, levanta esas personas que oran, que claman, que buscan tu rostro. Restaura ese espíritu de intercesión, de oración, de clamor, para que no permitas que esta fortaleza espiritual siga dañando y siga destruyendo familias, hogares y derrumbando iglesias. ¿Cuántas iglesias, Señor, se han derrumbado a causa de estos demonios de muerte, de persecución, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de falsas profecías, Señor? Oramos para que en la iglesia exista el discernimiento propicio para poder entender los designios de Dios y conocer la obra de Dios en medio de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y oramos, Padre, para que toda obra de tinieblas en medio de tus siervos, en medio de aquellos que te sirven, de aquellos que tienen un llamado, un ministerio, Señor, pero que el enemigo ha querido enredarlos, ensuciarlos, destruirlos. Oro para que ahora mismo detengas ese demonio, para que ahora mismo detengas esa fortaleza espiritual y los hagas libres, completamente libres. Esa persona, Señor, ese ministro, Dios, ese pastor que está confundido, que está oprimido, Señor, que está a punto de ceder a la tentación. Oro para que en el nombre de Jesús le des fuerzas, para que en el nombre de Jesús alejes de él, Padre, toda obra del diablo, para que quebrantes de frente de él toda obra del diablo, y que tú, Señor, lo pares sobre la roca y lo levantes y no permitas que ninguna obra del diablo lo destruya, Señor, ni lo haga caer. En el nombre de Jesús, guarda tu iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, dice tu palabra, y tú guardarás a tu pueblo, a tu iglesia, en el poderoso nombre de Jesús. Te doy muchas gracias en esta hora, Señor, y bendigo cada vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga abundantemente. Recuerda, por favor, seguirnos en las diferentes redes sociales, y allí te dejamos nuestro número de teléfono y de WhatsApp para que tú puedas escribirnos tus peticiones de oraciones, y si deseas que este ministerio pueda llegar a tu ciudad, a tu comunidad o a tu iglesia, estamos dispuestos para responderte. Dios te bendiga y que pases una tarde bendecida.